¿Qué opciones tiene Lionel Scaloni para enfrentar a Chile? En algún momento de la semana, ya pensando y divagando sobre lo que puede ser el equipo de la selección argentina, me olvidé por un momento de que esto era un partido oficial y dije, che, ¿por qué no empezar a probar? ¿Por qué no poner a Barco? ¿Por qué no probar a X? Poner a Soulé, chicos que dos de ellos no han debutado y uno ha jugado muy poquito y contra El Salvador en un partido amistoso. Y empezar a, por lo menos, moverle un poquito la silla a los habituales de la selección argentina. ¿Por qué? Porque hoy no está Acuña y un buen partido de Barco puede que esa decisión se siga repitiendo a lo largo de las convocatorias. Siento que Acuña va a volver a la selección argentina, pero hoy por hoy está la posibilidad para Tagliafico y Barco en ese sector y no está Acuña, por citar solamente un ejemplo. A ver, empecemos a repartir fichas y se viene Chile. Y yo lo que pensaba que era un partido donde Scaloni podía probar, mucha gente me dice, che, es Chile. No te digo que es un clásico, pero hay cierta rivalidad y Scaloni no va a poner un equipo suplente en Argentina, en la cancha de River en este caso, por eliminatorias, siendo que Uruguay está a 2 puntos de la selección argentina, que está todo apretadito todavía. Si bien entran 6 equipos, quedar afuera de este mundial es muy complicado para los primeros, tanto para Argentina como para Uruguay, que están arriba en la clasificación. Hay que ganar y yo imagino que vamos a tener equipos titulares, tanto contra Chile como contra Colombia. Primero, porque es en casa y segundo, porque es uno de los mejores equipos del continente. Colombia llegó a la final de la Copa América y vamos a Barranquilla, vamos a terreno rival donde se hacen fuerte. A Argentina en general le ha ido bastante bien en Barranquilla, pero eso no quita que la historia cambie, esperemos que no. Lateral derecho, acá sinceramente está para cualquiera de los dos. ¿Por qué? Porque la imagen que dio Montiel en la Copa América fue muy mejorada y la imagen que lamentablemente está dando Molina está lejos de su mejor versión. Siento que este puesto es algo que lo vamos a tener en duda hasta el final, porque van a haber 3 entrenamientos. ¿Qué pasa? Molina llega siendo suplente, con muy poca participación hoy en el Atlético de Madrid, con un cierre de temporada, en realidad toda una temporada bastante floja y perdiendo el puesto en la selección argentina. Montiel llega sin ritmo. Montiel no ha jugado en lo que va de temporada. ¿Por qué? Porque el Sevilla lo quiere vender, no lo quiere exigir, lo quiere sacar al mercado. Hoy se habla de Everton, de Borussia Dortmund, de Nottingham Forest, pero la idea es que Montiel salga al mercado. Si tengo que arriesgar, yo siento que Scaloni se va a quedar con lo último que vio. Y lo último que vio fue Montiel por encima de Molina. Pero está la duda planteada. Hoy por hoy es un punto flojo en la selección argentina, el lateral derecho, pero siento que al ser un equipo que la suma de sus individualidades supera a, digamos, se multiplica como equipo, no es una suma de individualidades, sino el colectivo es una multiplicación de las individualidades argentinas, hace que muchas veces un puesto flojo de la selección argentina cumpla y, como ha pasado con Montiel, con creces en el último tiempo. Después, siento que la saga central, hoy por hoy no hay dudas. Lo que vimos en la Copa América de Cuti Romero y de Lisandro Martínez, y más pensándolo en modo mundial, es para seguir fogueándolo, seguir repitiéndolo. Se ha dicho mucho de que hicieron una muy buena Copa América, algo que es verdad. Siento que la dupla Romero-Otamendi hasta ahora ha jugado mejor que la dupla Romero-Lisandro Martínez. Eso no significa que piense yo de que tiene que volver Otamendi, sino que hay que darle más rodaje a esta dupla porque es la dupla de la selección argentina por los próximos 10 años. Lo lamento, lamentablemente, por Valerdi, por Senesi, por Nehuen Pérez, por Anselmino, por Thiago Palacios, por todos los que vienen atrás, por Amione, por Di Césare, por todos estos chicos que hablan muy bien. Estamos en presencia de una dupla muy joven de la selección argentina que imagino que si siguen teniendo este nivel, que todo indica que así va a ser, van a seguir compartiendo dupla en la saga central por mucho tiempo. En el sector izquierdo no imagino que arranque el Colo Barco en ninguno de los dos partidos, pero pensando como estamos haciendo en el partido con Chile, imagino que Tagliafico va a arrancar en ese sector. Antes hablábamos de la posibilidad de Acuña Tagliafico. Era una de las dudas que teníamos hasta el final. Era, ¿cuáles son las dudas de Argentina? Acuña Tagliafico, Di María, Nico González, Lautaro Julián. Bueno, ahora no está más Acuña, o por lo menos no está en esta convocatoria. Aparece Barco,
que siento que va a tener participación en esta doble fecha de eliminatorias, pero va a ser un jugador más de segundos tiempos, dependiendo del trámite del juego. Pongo a Barco y siento que si hoy tengo que apostar por una defensa es Montiel, Romero, Lisandro Tagliafico. Paso a la mitad de la cancha. Similar a lo que pasó en la Copa América. ¿Qué pasó en la Copa América? De Paul es el intocable, McAllister más de lo mismo y Enzo Fernández es el otro nombre. Así fue en el Mundial y hoy por hoy es así. Dejamos una ventanita chiquita para Paredes porque fue el jugador, el mediocampista que llegó en mejor forma a la Copa América. De hecho tuvo participación importantísima en la Copa América. También pienso que Paredes se ha convertido, a pesar de ser suplente, en una pieza fundamental de segundos tiempos. No estamos acostumbrados a esto. Generalmente cuando vos hablas de un jugador de segundos tiempos, como puede ser en algún momento Di María, como pudo ser Papu Gómez, como pudo ser Ezequiel Palacios, siempre lo pensás en una fase ofensiva. Paredes se ha convertido en un jugador muy importante para oxigenar el equipo, para encontrar soluciones, buscar precisión. Ingresa jerarquía con Paredes en la selección argentina cuando aparece en los segundos tiempos. Te da tranquilidad cuando Paredes entra y me da la sensación que es casi más importante el Paredes que ingresa en los segundos tiempos que el que arranca el partido. Imagino que va a arrancar esto con De Paul, McAllister, Enzo, pero que Paredes va a tener participación. Es partido chivo, es partido con Chile, sabemos que se puede picar. Paredes, digamos que es junto a De Paul, este tipo de encuentros lo motivan en excedencia, pero siento que va a ser un jugador más de segundos tiempos. Vamos a ver cómo transcurre la semana que viene, pero podemos plantearlo como la segunda duda o la segunda opción de Scaloni en la mitad de la cancha. Siento que X no va a arrancar el partido. Incluso me animo a decir que de los nuevos de Tati, Soulé y X, si tengo que arriesgar quién va a debutar, siento que va a ser Soulé, por el simple hecho de que ya no está Di María y no va a estar Messi, que si bien no es win derecho Messi, muchas veces ocupa la posición del win derecho enganchando hacia adentro. Y se le abre a Matías Soulé la posibilidad de tener participación, aparte porque lo vemos, es un jugador real de selección. Si bien no ha estado todavía, es un jugador que demuestra y mucho siempre. Paso al ataque. A ver, esto casi que no lo tengo que explicar. En Lautaro Julián, Scaloni en la Copa América se quedó con Julián, siendo que Lautaro le traía los goles y las soluciones, pero tenía lógica. Era un binomio que demostró que podía intercalarse. ¿Qué generaba? Que juegue uno y después entre el otro. En la mayoría de los partidos hablo que el que estaba titular sabía que tenía una hora. Como mucho tenía una hora, tenía 60 minutos para explotar. Y ahí es donde veo que puede existir esa, iba a decir complicidad, pero si no, esa congruencia entre el que sale y el que entra. El que entra a una defensa que el anterior la agotó, que se van a generar más espacios, que tiene que estar más fino en la definición y que tiene que dar una mano en el retroceso. El primero tiene que ir a fajarse con centrales, a dar una mano en la mitad de la cancha, a tirarse un lado al otro en la salida del equipo rival, y eso hace que juegue uno, juegue otro. Sabes que no va a terminar el partido, lo va a terminar otro jugador. Hoy por hoy me da la sensación que Lautaro tendría un pasito por encima de Julián, por lo que vimos en Copa América en materia de resultados, pero en materia de elección de Scaloni lo ha elegido a Julián. Lo ha elegido a Julián en la mayoría de los casos. Vamos a ver qué sucede. Sin Di María y sin Messi, para mí hay un nombre que se impone, que ha callado bocas, sobre todo en la final de la Copa América, que es Nicolás González. Nicolás González para mí, si bien no ha jugado en lo que va de temporada, por una cuestión de que se iba a ir en este mercado de pases y se fue a la Juventus, hizo pretemporada, tuvo participación en la pretemporada, está rodado, es un jugador del entrenador, entiende los deseos de Scaloni, y siento que hoy por hoy Nico González se convierte sin Di María en la primera elección de Lionel Scaloni. Incluso ya lo era cuando estaba Di María en el equipo. La mayoría de las veces, me animo a decir que desde el Mundial hasta la fecha, era Di María en el banco, Nico González en la cancha en muchas oportunidades. Es verdad que en la final de América del 2021 fue Di María el héroe.
en la final del mundo, también fue héroe Di María, pero si agarramos la totalidad de los partidos, hay un Nico González que fue más elegido que el propio Ángel Di María. Y ahora empieza esa danza de nombres de Messi. ¿Por qué? Porque siempre lo decíamos, sin Messi es Di María, ahora no está Di María. Yo creo que la opción más clara es no tener que elegir entre Lautaro y Julián y optar por la posibilidad de Julián de ser una especie de enganche, incluso intercalarse con Lautaro porque los dos lo pueden hacer. Pero hay otras variantes. El factor Lo Celso, poner a Paredes de titular, jugársela con Garnacho, jugársela con Soulé, ¿por qué no con Carboni? Las opciones están, pero siento que si fuese la final del mundo, la delantera es esta. Si con la lista actual de la selección argentina mañana tenés que ir al Lusail un 18 de diciembre del 2022 a jugar la final contra Francia, es Julián, Lautaro, Nico González. Es lo más ideal que tiene Scaloni, pero no por gusto nuestro, sino por lo que ha elegido el entrenador de la selección argentina. Después tenés el nombre Lo Celso, que es un jugador que a Scaloni le gusta y mucho. Obviamente el nombre Paredes, que recién lo nombrábamos, que esto puede convertirse en una especie de 4-4-2, no, le voy a poner a Julián acá, ensanchándose un poquito la historia, incluso hacer lo que hace un poquito Mascherano, que es el 4-2-2-2, y jugar de esta manera, pasarlos acá, de esta manera. Digamos que este cuadrado puede ir variando por donde te guste, pero la posibilidad de meter a Paredes sin Messi es una chance clara. Lo Celso, recién lo decíamos, pero qué sé yo, Scaloni un día se levantó y puso, por ejemplo, a Bonanote de titular en la selección argentina, cuando no estaba Messi y Di María. Es verdad, era un amistoso con Indonesia, todo lo que quieran, pero siento que aquel Bonanote no tiene la experiencia del Garnacho de hoy y no tenía la experiencia del Soulé de hoy. Son dos nombres junto a Valentín Carboni que me animo a armarlos como una especie de grupo. Si repasamos, primera opción, Julián Álvarez retrasado. Segunda opción, Lo Celso. Perdón, Paredes. Tercera opción, Lo Celso. Cuarta opción, el grupito de entre Garnacho, entre Soulé y Valentín Carboni, uno de ellos. Me gustaría que ustedes me digan cuál es la mejor opción, con cuáles de estas opciones se quedarían para armar el ataque sin Messi y sin Di María. No estamos buscando el reemplazante de Messi y de Di María, sino lo que estamos buscando es formar un ataque en modo Scaloni de cómo puede actuar la selección argentina el próximo 5 de septiembre frente a Chile por eliminatorias sudamericanas.